Oraciones temporales. Hoy hablamos de oraciones temporales. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya hemos hablado hasta ahora muchas veces de oraciones temporales, tanto con indicativo como con subjuntivo, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos es un resumen de qué expresiones temporales usamos y cuándo las usamos. Vamos a resumir las formas de expresar temporalidad en español, qué modo tenemos que usar, indicativo, subjuntivo o ambos, y qué cambios de significado tienen lugar. En el documento tenéis una tabla con todas las formas para expresar temporalidad, si van con subjuntivo o con indicativo o las dos posibilidades y el cambio que puede haber de significado con ejemplos. Lo que vamos a hacer juntos en el podcast es una parte de los ejercicios que están también en el documento. La información ya es conocida, ya la hemos explicado, ya hemos hablado de ella, entonces aquí tenéis todo el resumen junto de cómo expresar temporalidad. Y tenéis también ejercicios. Y de esos ejercicios vamos a hacer ahora juntos una parte de los ejercicios, ¿vale? Y así repasamos juntos. Bueno, pues vamos con el primer ejercicio en el que os voy a decir una oración y os voy a dar el adverbio temporal que tenéis que usar. Por ejemplo, si yo digo hablaré con mis padres y lo entenderán. Hablaré con mis padres y lo entenderán. Ahora haz esta oración utilizando en cuanto, utilizando la expresión en cuanto. ¿Qué tienes que cambiar en la oración? ¿Cómo sería entonces la oración? Hablaré con mis padres y lo entenderán. En cuanto hable con mis padres, lo entenderán. En cuanto, sobald, ¿no? En cuanto, y necesito subjuntivo, ¿no? Porque se refiere a algo futuro. No se refiere a ahora mismo, sino en cuanto hable con mis padres, en el futuro, en algún momento, en cuanto hable con mis padres, lo entenderán. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otra. Por ejemplo, aprobaré el examen y mis padres me comprarán la moto. Aprobaré el examen y mis padres me comprarán la moto. Ahora tienes que hacer la oración con cuándo. Cuando, Cuando apruebe el examen, mis padres me comprarán la moto. Cuando apruebe, subjuntivo, también, ¿no? Es futuro también. Cuando apruebe, en algún momento, cuando llegue el momento, cuando apruebe el examen, mis padres me comprarán la moto. Vamos ahora con otra. El hombre corría por el parque y escuchaba un podcast para aprender español. El hombre corría por el parque y escuchaba un podcast para aprender español. Tienes que usar mientras. Mientras, Mientras el hombre corría por el parque, escuchaba un podcast para aprender español. Aquí no cambia nada de los tiempos, ¿no? Estamos hablando en el pasado. Mientras el hombre corría por el parque, escuchaba un podcast para aprender español. También podemos decir, ya de paso, ya que estamos con esta oración, también podemos decir que el hombre corría por el parque escuchando. Aquí podemos usar también el gerundio, ¿vale? Escuchando un podcast para aprender español. Algo, por cierto, que tiene mucho sentido. Sehr sinnvoll, das zu machen. ¿No? Ok, nur so nebenbei. Vamos con otro más. Voy a quedarme en casa, los niños vendrán y después saldré.
Voy a quedarme en casa, los niños vendrán y después saldré. Y tengo que utilizar hasta que. Voy a quedarme en casa hasta que vengan los niños y después saldré. Voy a quedarme en casa hasta que vengan los niños. Otra vez subjuntivo. ¿Sí? Bueno, el resto del ejercicio lo podéis hacer con el documento. Vamos con ejercicio número 2. Aquí tenéis que completar las oraciones con un verbo en indicativo o subjuntivo. Yo os digo el verbo en infinitivo. Roberto se sentía muy desgraciado hasta que, pum, 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 conocer a Lola. Roberto se sentía muy desgraciado hasta que conoció a Lola. Conoció, indefinido, estamos hablando del pasado, ¿ya? Se sentía muy desgraciado hasta que conoció, indicativo, indefinido, a Lola. ¿Sí? ¿Tienes problemas? ¿Ves que hay cosas que no entiendes? Pues entonces compra los documentos, trabaja con la parte escrita y ahí tienes la explicación. Y si tienes que repasar algo, pues vete a las lecciones donde hemos hablado sobre estas formas de temporalidad y repasa. 2. Mi hermana dice que se comprará una granja cuando le tocar la lotería. Mi hermana dice que se comprará una granja, Bauernhof, una granja, cuando le pum, 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 tocar la lotería. Mi hermana dice que se comprará una granja cuando le toque la lotería, subjuntivo, presente. Cuando llegue ese momento, estamos hablando de algo que puede pasar en el futuro, ¿ya? Cuando llegue, cuando le toque la lotería, entonces se comprará una granja. 3. Mientras los resultados, pum, 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 ser buenos, no tienes que preocuparte. Mientras los resultados ser buenos, no tienes que preocuparte. Mientras los resultados sean buenos, no tienes que preocuparte. Subjuntivo, ¿ya? Solange. ¿Ya? En el otro ejercicio teníamos un ejemplo con mientras e indicativo, während. Aber hier mientras hat die Bedeutung von solange die Ergebnisse gut sind, musst du dir keine Sorgen machen. Mientras los resultados sean buenos, no tienes que preocuparte. Bueno, vamos a hacer otro más de este ejercicio. Cada vez que vosotros venir a casa, tendréis que quitaros los zapatos. Cada vez que vosotros venir a casa, coma, tendréis que quitaros los zapatos. Cada vez que vosotros vengáis a mi casa, tendréis que quitaros los zapatos. Subjuntivo. Cada vez que vosotros vengáis a mi casa. En el futuro, cada vez que vengáis a mi casa, tendréis, da haben wir den zweiten Teil mit Zukunft, tendréis que quitaros los zapatos. ¿Sí? ¿Entendéis bien por qué es subjuntivo? Espero que sí. Otra cosa, anders wenn ich sage, immer wenn sie oder wenn ihr zu mir kommt, dann wäre da indikativ, weil dann ist es etwas Regelmäßiges, ne, was passiert, was Reales. ¿Ya? Aber hier reden wir von der Zukunft. ¿No? Cada vez que vosotros vengáis a mi casa tendréis que quitaros los zapatos. Bueno, pues podéis hacer el ejercicio entero. Y ahora vamos con el tercer ejercicio. Vamos a hacer solo un par de oraciones. Aquí tenéis que traducir del alemán al español.
Dieses Buch ist so spannend. Wenn ich fertig bin, leihe ich es dir. Este libro es tan emocionante. Cuando termine, te lo presto o te lo dejo. Cuando termine, irgendwann mal, cuando termine, te lo presto, te lo dejo. Nachdem ich den Film gesehen habe, konnte ich nicht schlafen. Nachdem ich den Film gesehen habe, konnte ich nicht schlafen. Después de ver la película, no podía dormir. Vamos con otra oración más. Ich werde nicht aufhören, bis Sie mir zuhören. Ich werde nicht aufhören, bis Sie mir zuhören. No pararé hasta que me escuchen. No pararé hasta que me escuchen. Subjuntivo. Das ist ein guter Satz, die Folge abzuschließen. No pararé hasta que escuchéis todos los episodios del podcast. No pararé hasta que compréis todos los documentos o hasta que compréis todos los materiales. No, es broma, es broma. Bueno, vamos a dejarlo aquí y continuamos la próxima semana. Adiós, hasta la próxima. Chao.